Hola a todos y bienvenidos a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. Derlis, Mano, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá con ganas de cocinar siempre. No es nuevo porque ya todo el mundo hace. Ok. Vamos a darle nuestro toque. ¿Qué vamos a cocinar? Explícale un poquito a la gente. Voy a hacer un pollo al horno y voy a glasear al final con naranja y miel que le va a dar un color hermoso, un color caramelo. Y el puré, vamos a hacer un puré tradicional con bastante manteca y un toque de leche también. Ah, Algo buenísimo. fácil, sencillo, para que puedan hacer en la casa. ¿Cómo arrancamos? Vamos a usar un pollo entero. Este puedes cocinar de dos formas. Podemos meterlo así, tipo un pollo Atado. atadito, o vamos a abrir ahora acá la pechuga en dos. Esto vamos a hacer para que se cocine más rápido sencillamente. Y vamos a hacer casi como se dice en algunos países, le llaman a la espalda, ¿verdad? Abrimos este pollo, está limpio. Vamos a sacar siempre el exceso de grasa. Acá sacamos la grasita. Sacamos esta grasa. El famoso, vamos a sacarle el catí. No tiene una explicación esto, yo les cuento. Pero mamá me decía, hay que sacarle el catí En la colita. de la colita. Miramos. Tengo que hacer. Son cosas que no tenés que discutir ni preguntar porque de ella ¿Pero ya probaste alguna vez que sí, que le pasó un poquito de olor o...? No, el pollo este que compras al espiedo tiene esto. Vos tenés que hacerle caso a tu mamá. Sí, ¿Será? si no hay bota. Si no hay bota, vamos a sacarle. Yo le voy a sacar la alita porque no quiero que se me queme. Voy a sacar la alita. Vamos a dejar para un guiso, después más la menudencia que quedó. Vamos a sacar esta otra alita. Claro, si estaba atado, por ejemplo, no iba a ser tan duro el calor que le iba a golpear. Vamos a ahí, sacar el cuellito. Y ahí está. Miren cómo queda. Ahí golpeamos un poquitito. Vamos a sacarle esto que le llaman el famoso el ñudito que tiene acá. El último. Acá. Y acá. Esto ya está así prácticamente para cocinar. Es así como queda el pollo. ¿Ves? Bien abierto. Bien abierto. Esto se ha cocinado uniforme. Vamos a pasar la bandejita. Yo le cuento, este pollo ya se lavó antes. Vamos a preparar el condimento. En este bol lo que voy a poner es un poquitito de mostaza. Una cuchara y media voy a usar. No vamos a usar. Vamos a poner salsa de soja. Esta parte es muy importante. Si bien la salsa de soja le va a dar color, va a aportar sal también, sodio. Si vos le pones salsa de soja, tenés que ponerle la misma cantidad de agua para que rebaje la sal. Ah, mira. Eso no sabía, por ejemplo. Sí, porque si vos te pones a cocinar ahora con salsa soja, metés en el horno una hora, va a ir subiendo la sal. Los condimentos son como ustedes quieran, le pueden poner como quieran. Yo le voy a agregar acá un poquito de agua, la misma cantidad de la salsa soja que le expliqué. Voy a agregarle, este es curato molido, cilantro molido, seco. Voy a agregarle una cantidad también. Voy a agregarle un poquito de orégano, seco también. Y un poquito de ajo deshidratado en polvo. ¿Por qué en polvo en este caso? Nada más, ¿sabes por qué? Tiene un sabor como ahumado. El olorcito sí El que tiene. olorcito Sí, y el eso sabor está bien. ahumado. Y también no te va a repetir demasiado. El ajo fresco muchas veces, si no hace un craché, o sea, si no aplastas y tiras ahí, si picas todo, tiende a repetirte después. Salvo que le saque el corazoncito, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando de una forma rápida con lo que tenemos, ¿verdad? Pueden hacer como quieran. ¿Eso? Esto ¿Qué? es pimentón dulce ahumado. Obviamente, también es a gusto y porque tengo. O sea, porque tenemos, ¿verdad? No es algo que... Tenés que ir a comprar para hacer el pollo. No, no es algo que tenés en la casa como famoso la receta la sacamos un delfín, ¿verdad? Y mezclamos bien. Una parte importante también, la sal sí le vamos a poner por separado. Vamos a poner primero la sal Al pollo directo. al pollo directo. Vamos a usar esta sal, por supuesto sal marina de garza. Vamos a usar sal parrillera. Yo quiero usar en este caso sal parrillera o sal gruesa directamente para no deshidratar demasiado el pollo también. Hago un poquito más. Ahí está. ¿Por qué le estoy poniendo poco? Porque tiene salsa de soja. Entonces esto ya está. Hay que ensuciarse la mano, no queda de otra. Y acá está nuestro mejunje, vamos a llamarle. Directamente. ¿Cómo está este? Bueno, le mezclamos todo el mejunje que tenemos. Acá van a ver que acá le falta un poquito.
métele manos, amigo. Métele mano, así. Es famoso. Ensuciate. Eñemonájese. Así como tiene que ser. Empavonate. Bueno. Esto llevaría un buen vino blanco, un buen vino tinto o un buen vino para el cocinero. ¿Qué vos querés? Y para el cocinero yo creo que es mejor. El vino siempre para el cocinero. Un buen vino para que pueda tomar el cocinero y un buen vino para que pueda ir con el pollo. Eso Bueno, es mientras esto se inevitable. prepara en el horno, nosotros tenemos el horno precalentado. ¿En cuánto tiene que ir el horno y cuánto tiempo? Vamos a poner, para que se cocine lentamente en 180 grados, vamos a darle 20 minutos y el resto vamos a subirle a 220. Bueno, Yo no te dije de guagulo el vino y no. Yo te dije de verdad el vino. yo sé. Bueno, el pollo ya está en el horno y ahora El pollo está en el horno, ahora vamos a hacer puré. Tenemos agua, vamos a poner un poquito de sal. Un poquito, eso. Ese, ahora sí. Y la papa. La papa, cuando hacemos puré, es importante, si vamos a poner todas las papas enteras, el mismo corte, o sea, la misma medida tiene que Claro. ser. Eso es muy importante. Voy a hacer unos tropezones un poquito grandes, vamos a decir. para que apure. Sí, podría ser más fino, pero sabes también el problema que nos da mano, que le entra mucha agua. Y pierde todo el almidón, ¿no? Exacto, muy aguachentado el famoso. Entonces vamos a hacer unos cortes un poquito gruesos. Vamos a comer mucho puré. Somos ¿Qué muchos decir? acá, ¿eh? Somos muchos. Hablando de eso, vamos a tomar nuestro vino, ¿será? Vamos a tomar vino. O sea, esta es la parte más importante. La hidratación del chef que tiene eso. ¿Qué vino me recomienda? Un vino blanco, muy bien. Un vino blanco. Trompada, dice por tu vino. O sea, tiene que estar bueno ese vino. Es momento de hacer ya el puré. Derlis, Colamos, dejamos que escurra bien. Es importante, acá no quedó nada de agua. Algo importante, una técnica para que el puré, parece mentira, un puré algo muy fácil es aplastar primero bien la papa. O sea, hacer buen aplastado y después le agregamos la manteca y la leche. ¿Está? Voy a agarrar acá. tu cuchara, bajar tus cosas. Vamos a aplastar bien primero la papa sin agregar nada. La papa hervimos con sal, escurrimos, no se volvió a lavar, entonces voy a probar un poquito. Está al punto de sal. Le vamos a poner casi nada. Un poquito. Otro. Vamos a ponerle bien lo de manteca. Ponle todo ya. Muy mato. Ha sido vuelta estamos dando acá. Ahí está. Ahí está. Vos podés dejar así mismo, también le agregas aceite de oliva. Y ya está. Y ya está. Entonces ahora sí le vamos a agregar un poquito de pimienta. Les cuento porque hay que reconocer, me olvidé, no le puse al pollo. Pero este es un pollo sin pimienta. No quería lo ponerle. No quería poner. Un poquito de pimienta. Bueno, y acá tenemos nuez moscada también. Nuez moscada ahora. Un poquitito de nuez moscada. Lo ideal sería una nuez moscada en grano y rallarla encima, ¿verdad? Ahí va a quedar totalmente distinto. No le da el gusto a la gente, ¿sí? No le da gusto, ¿será verdad? Mira, a mí me gustaría así. Pero vamos a ser tradicionalistas, vamos a echarle su leche. Un poquitito. Esto es medio litro de leche, pero yo le estoy echando aproximadamente 70, 80 ml. Nerly, acá te tengo la naranja ya exprimida. Esta naranja está exprimida y está colada. Importante que no se vaya la semilla. Si vos exprimís y echas directamente así, la pulpa no va a pasar nada, pero la semilla va a dejar amargo en lo que es la preparación. Naranja exprimida. Bueno, Un poquito acá de miel. miel de Itapé. Qué rico ese té con caña y limón será. Totalmente. Vamos Bueno, a- con banana o con maní también entra. Pero las cosas como son. Esto es a gusto, no hay una cantidad ni una medida. Tengan en cuenta que la naranja también es dulce. Y mezclamos. Podemos reducir un poquito. Tiene una sartén por ahí, mano. Sí. Vamos a reducir. ¿Una chiquita nomás o una mediana? Uno chico nomás. Esto por el azúcar que tiene, tanto obviamente la miel más la naranja. ¿Querés este para revolver? No, eso ya está ya. Voy a hacer que se cocine enseguida.
O sea, de hecho, esto se puede consumir así. Así le podés poner al pollo, pero yo quiero que quede un poquito espeso. Voy a ponerla así sin que reduzca. Esto es para que ustedes vean más cómo se puede hacer. Miren cómo está este pollito. ¿Qué te parece, Merlo? Para comerlo. Para comerlo. Vamos a pintar. Esto podemos hacer de 2 a 3 veces, podemos hacer. Eso ya depende de cada uno. Yo le agregué un poquito de agua. ¿Se acuerdan que le dije para que no se pegue abajo? Bueno, y por fin estamos llegando a la parte que a mí me gusta emplatar. Vamos a emplatar. Vamos a cortar el pollito en 4. Sí, papá, este se está deshaciendo, pibe. Bien cargado, para hombre grande, mano. ¿Qué decís? Me parece súper bien la porción, ¿eh? Está vacía mi copa, pero no importa. Ya va. Seguramente eso es parte del trabajo. Parte de las recetas siempre hay una botella de vino, pero eso no tengan en cuenta. Aquí está, mano. ¿Qué te parece? Fácil, rápido. Una nueva opción. Esto va a probar y va a estar un poquito dulce arriba en la corteza. Podemos decir que está completado esto. ¿Qué te parece? Fantástico. Fácil, pollo con puré. Bueno, y esta fue una propuesta más aquí en Cocina Guaraní. Así que acompáñanos la próxima, vamos a tener otras propuestas más para ustedes. Hasta la próxima. Salud.